Muy bien, hoy es... ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 1 de junio. 1 de junio y estamos empezando el nuevo tema de estudio que tenemos, y este tema es hermenéutica bíblica. Nuestro nuevo tema, como les dije, esperamos en el Señor completar este programa en 3 meses. Son 3 materias. Acabamos de terminar ya la primera materia. Empezamos con la segunda materia, que es hermenéutica bíblica. Y entonces, al final del programa de los 3 meses, habrá un certificado de participación, pero ustedes solamente tienen que fallar a una clase por materia. Es decir, hoy es la 5ª clase y solamente tienen derecho, para recibir el certificado, de faltar 3 clases, nada más, en todo el programa. Muy bien. Entonces, hermenéutica. Vamos con la introducción. Comienza leyendo, Aaron, por favor, la introducción. Vamos a estar haciendo esta dinámica ahora. Adelante, Aaron. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación de textos. Esta ciencia procura que lectores y público en general entiendan lo que él o los autores quisieron decir. Ok, noten esto. La hermenéutica es un estudio que no está relacionado ni tampoco nace en la iglesia. Hermenéutica es una ciencia que se estudia en otros campos fuera de la iglesia. Por ejemplo, en el campo jurídico se emplea hermenéutica para interpretar textos jurídicos. Por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema, cuando elevan casos, situaciones, ellos interpretan la Constitución, las leyes, en determinada situación, y ellos dan su veredicto en base a la interpretación de la ley. Eso se llama hermenéutica. Entonces, continuamos leyendo. La palabra griega para hermenéutica se deriva del nombre Hermes, mensajero de los dioses de la mitología griega, quien pronunciaba e interpretaba los mensajes divinos a los mortales. Continúe. Esta palabra, o una forma de ella, es utilizada 14 veces en el Nuevo Testamento en referencia o alusión a explicar o interpretar una comunicación. Por ejemplo, estamos diciendo entonces que ¿de dónde procede la palabra hermenéutica? De Hermes. Sí. Entonces, un ejemplo claro se encuentra en la conversación de Cristo con los 2 hombres que iban camino a Emaús. Lucas nos dice que, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. La palabra aquí traducida como declaraba en el original griego del Nuevo Testamento es diermeneu, una forma de la palabra que se traduce como hermenéutica en nuestro idioma. Entonces vemos aquí que en el original griego que se escribió el Nuevo Testamento, declaraba. Entonces dicen los conocedores de los idiomas originales que la palabra allí declaraba es diermeneu. Y es la misma palabra de la cual sale hermenéutica. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos entendiendo?
Esto es una introducción, ¿ok? Del estudio. Continúa entonces allí nuestra hermana Elsie. ¿Quiere leer, por favor? La hermenéutica bíblica se refiere al estudio de los principios generales que se aplican para la correcta interpretación de la Biblia. Hay dos tipos principales de hermenéutica bíblica. Uno, conocidos como hermenéutica general, se refiere a las reglas que se aplican en toda la literatura bíblica. El otro tipo, conocido como hermenéutica especial, se refiere a las reglas que se aplican solamente a los géneros literarios específicos, como lo son las parábolas, alegorías, literaturas apocalípticas, profecías y poesías. Ok, entonces aquí tenemos que, como ya les dije, hermenéutica no es una ciencia exclusiva en el mundo del estudio de la Biblia. Ya les expliqué que hermenéutica es una ciencia que se emplea en otros campos. Pero entonces, al hablar de hermenéutica bíblica, estamos haciendo una aclaración. Digamos que los abogados no se ponen a estudiar hermenéutica bíblica. Ellos estudian hermenéutica general en el sentido de lo que va asociado al campo de las leyes, cómo interpretar los textos jurídicos. Pero en el caso de la hermenéutica bíblica, son reglas, son principios que se aplican para interpretar el texto bíblico. Y dentro de la hermenéutica bíblica hay dos tipos. Una que es la hermenéutica general y la otra, la hermenéutica especial. ¿Para qué se emplea la hermenéutica especial? Y la literatura apocalíptica, noten esto, es decir, si nos encanta el libro de Apocalipsis o nos encantan las profecías, los libros de las profecías, necesitamos entrar al campo de la hermenéutica especial, conocer las reglas, los principios que se aplican para poder interpretar dichos textos. Continuamos aquí con Deuteronomio 28, 29. Deuteronomio 29, 29, gracias. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces noten aquí, en el campo de la interpretación de la Biblia, es obvio que nosotros podemos conocer solo las cosas que Dios ha dado, ha revelado. Y no nos preocupemos porque no entendemos cosas que Dios no nos ha revelado. Por ejemplo, aquí dice que hay cosas secretas de Dios y hay cosas reveladas. Entonces, el campo de estudio bíblico es solo las cosas reveladas. Las cosas secretas no debemos por qué estar tratando de entender, porque Dios no quiso revelarlas. Por ejemplo, ¿qué cosas son secretas? Que la Biblia no habla y que a ustedes les interesaría conocer. ¿Ah? Pero la venida de Cristo no es un secreto. La fecha sí, pero no entra dentro de lo que es, digamos, el estudio. Vamos a entrar en ese campo de la fecha. Los testigos de Jehová establecieron en el pasado fechas. Y entonces ustedes por ahí pueden buscar artículos, profecías fracasadas de los testigos de Jehová respecto a la segunda venida de Cristo. Se puede entrar en eso, pero es un ejercicio inútil. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo mismo dijo que ni Él sabe el día y la hora. Ahora, no es que Él no sabe todo, pero Él decidió no saber. Esto entra en otro campo
de lo que conocemos como la teología sistemática. Entramos ahí a otra materia. Pero, por ejemplo, cosas que la Biblia no nos ha revelado. ¿Cuándo nos vamos a morir? Ok, bueno, sí, nadie sabe. Nadie sabe el día y la hora en que vamos a morir. ¿De dónde salió Dios? ¿De dónde salió Dios? Bueno, Dios siempre ha existido. Por eso es Dios. No tiene principio ni fin. Él es el eterno. Yo soy, es mi nombre. El que existe por sí mismo, sin depender de nada ni de nadie. Pero, por ejemplo, ¿cuántos ángeles se rebelaron contra Dios? ¿Cómo fue esa rebelión en el cielo? ¿Cómo fue? La Biblia no nos habla. Es más, en el campo de la angelología, el estudio de los ángeles, no hay mucha información en la Biblia. La Biblia dice que Dios hizo un número que no sabemos de cuántos ángeles creó Dios. ¿Cuántos ángeles se volvieron demonios? No lo sabemos. ¿Ha creado Dios gente o seres vivientes como nosotros en otros sistemas solares? La Biblia no nos dice. No lo dice. Otra cosa es cómo Dios creó a los ángeles. ¿Cómo creó a los ángeles? Bueno, es otra pregunta, no sabemos. Bien, entonces Dios se revela al hombre de tres maneras: a través de la creación, la conciencia y la Biblia. Ya hemos hablado en la clase anterior, panorama de la Biblia, tocamos un poquito esto de cómo Dios se revela a sí mismo. Ya les dije que la creación es una revelación de Dios, pero la creación no nos da toda la información sobre Dios. Yo les dije qué cosas la creación no dice sobre Dios. Por ejemplo, yo especifiqué cosas que la creación dice sobre Dios y cosas que no nos dice y que no hay manera de saber a menos que leamos en la Biblia. Por ejemplo, de su amor, de su plan y su propósito, el juicio final. La creación no nos dice eso. Es una revelación incompleta. La revelación a través de la conciencia. Nacemos ya con el conocimiento de que existe Dios. Ya nacemos. Pero ¿qué pasa con ese conocimiento? ¿Qué dice la Biblia sobre el conocimiento a través de la conciencia? El pecado. El pecado ha afectado la conciencia al grado tal de que llegamos a tener una conciencia cauterizada. Llegamos a endurecernos. Y el hombre acalla la voz de su conciencia. Y también la conciencia puede ser mal instruida. Entonces está todo distorsionado. De ahí vemos a la Biblia como la última y completa, total revelación de Dios, la Biblia. Nosotros tenemos este concepto. Solo la Biblia, a través de la Biblia, encontramos la revelación de Dios. No creemos en profetas que se levanten y den un nuevo mensaje. Y es más, no necesitamos nuevos mensajes porque todo lo que Dios quiso que conociéramos ya está en la Biblia. Aparte de eso, ahora, otra vez les he dicho, ¿habla Dios? ¿Nos habla Dios a nosotros? Bueno, en cosas personales, particulares, en cosas, situaciones personales, claro que Dios puede hablarnos. ¿Cómo que no? Si Dios está guiándonos, el Espíritu Santo, y oramos pidiendo dirección de Dios, y debemos abrir nuestros oídos, nuestros ojos, para escuchar a Dios. Claro que Dios nos habla, porque la Biblia no habla de cosas específicas. La Biblia no es un manual detallado, pormenorizado
Hay cosas que la Biblia no menciona. Entonces buscamos la dirección de Dios. Continuamos entonces. Aquí quisiera, aquí el hermano, ¿quién quiere leer el siguiente párrafo? A ver, Alberto. Desde el punto de vista cristiano, el Antiguo vista. Testamento. De vista cristiano, el Antiguo Testamento no puede ser plenamente comprendido sin la ayuda del Nuevo. El misterio de Cristo, cosa que en otras generaciones no se hizo conocer a los hombres, fue revelado a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento en Efesios 3:5. Y esa revelación arroja inmensa claridad sobre muchos pasajes de las Escrituras hebreas, Antiguo Testamento. Por otra parte, es igualmente cierto que sin un conocimiento perfecto del Antiguo Testamento es imposible tener una interpretación correcta del Nuevo Testamento. Bien. Ok, esta materia, como les he dicho, se llama hermenéutica. Y aquí tenemos un principio. Si queremos conocer el Nuevo Testamento, es necesario conocer el Antiguo. El Antiguo Testamento se comprende con el Nuevo Testamento. Es importante. Ahora, pero nosotros creemos, como ya estudiamos en la clase anterior, la materia de panorama de la Biblia, que la Biblia está dividida en dos testamentos. El Antiguo Testamento contiene las leyes para el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento contiene las leyes para la iglesia. Nosotros no estamos bajo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué leemos entonces el Antiguo Testamento? Por esto que estamos viendo aquí. No entenderíamos el Nuevo Testamento si no conocemos el Viejo Testamento. Es importante leer. Y Romanos capítulo 15, versículo 4, habla de que el Nuevo Testamento apunta a Cristo Jesús. Y se cumple en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento, perdón. ¿Comentarios o preguntas que deseen? ¿Por qué necesitamos estudiar hermenéutica para comprender la Biblia? Es una pregunta que les hago. Ok. Por múltiples razones. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras fueron escritas en otros idiomas, con usos y costumbres muy distintos a los nuestros. Ya en el Antiguo Testamento, inclusive, los judíos tuvieron la necesidad de que les explicaran las Sagradas Escrituras. Los que regresaron a Judá después de 70 años de exilio, ya no hablaban hebreo, sino el arameo. Entonces los maestros de la ley del Señor tuvieron que explicarles lo que iban leyendo. Quisiera que leamos Nehemías 8, del 1 al 8. A ver, ¿quién tiene ese texto y que nos lea, por favor, Nehemías capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 8? Y observe lo que estoy queriendo establecer, la importancia de la hermenéutica. ¿Por qué necesitamos estudiar hermenéutica para comprender la Biblia? ¿Quién lee? Nehemías 8 del 1 al 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía.
en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Amí, Acub, Sabdai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Aná y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ok. Aquí hay una gran reunión. Hay una reunión de todo el pueblo, miles, no se sabe cuántos. Y habían hecho una tarima, y el sacerdote, versado en la ley de Moisés, Esdras, se paró, y él tenía, ¿cuántos estaban ahí de ayudantes? ¿Contaron cuántos? Mencionan los nombres ahí de los que estaban. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? Como 13 están allí. ¿Y cuál era la labor de estos? Ahí lo dice, el texto lo dice. ¿Cuál era la labor? Ajá. Pero ¿qué estaban haciendo allí en la tarima juntamente en el lugar donde se encontraran ellos? ¿Qué hacían? ¿Ah? En los últimos versículos 7 y 8 dice, ¿qué hacían? Hacían entender al pueblo la ley. Ajá. Así es. Entonces, en lenguaje nuestro, a ver, ¿qué hacían ellos? Estaban traduciendo, estaban repartidos estratégicamente, porque los que estaban más allá tal vez no escuchaban, no tenían un micrófono, estaban allá y entonces estaban, como ya ellos no hablaban hebreo, sino arameo, y la lectura probablemente la estaban haciendo en hebreo, Esdras, ellos estaban traduciendo y ponían el sentido, dice el versículo 8, ¿verdad? Y ponían el sentido a la lectura de tal manera que la comprendiesen. Eso es el trabajo de la hermenéutica. Que los oyentes comprendan el texto. ¿Qué quiso decir el autor de ese texto? Ese es el trabajo de investigación, de análisis, de reflexión. Cuando uno va a compartir la palabra de Dios, uno tiene que hacer hermenéutica. El trabajo de investigar para darle el sentido correcto al mensaje que estás leyendo. ¿Cómo vamos hasta aquí? En el Nuevo Testamento, continúo en la lectura aquí en las notas, en el Nuevo Testamento hay una historia donde una persona extranjera iba leyendo un libro del Antiguo Testamento y admitió que necesitaba que alguien le explicara para poder entender.
Y eso está en Hechos 8, 30 y 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahí notan entonces a alguien que admite que está leyendo, el etíope, pero no entiende. Felipe, bajo la dirección del Espíritu Santo, le da la explicación. Entonces, la hermenéutica establece los principios, métodos y reglas que son necesarios para revelar el sentido de lo que está escrito. Su objeto es dilucidar todo lo que haya de oscuro o mal definido, de manera que, mediante un proceso inteligente, todo lector pueda darse cuenta de la idea exacta del autor. ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica bíblica? Que los lectores entiendan cuál fue la intención original del escritor bíblico. ¿Qué quiso decir el escritor bíblico? La hermenéutica, entonces, hay la necesidad de una ciencia de interpretación. Es cosa que se impone en vista de las diversidades mentales y espirituales de los hombres. Aún el trato personal entre individuos de una misma nación e idioma a veces se hace difícil y embarazoso a causa de las diferencias de estilo, de pensamiento y de expresión. El mismo apóstol Pedro halló en las epístolas de Pablo cosas difíciles de entender, tal y como dice 2 de Pedro 3:16. Ahí Pedro dice que las cosas que escribió Pablo son difíciles de entender, las cuales los inconstantes e indoctos tuercen para su propia perdición. Entonces, aún en los días de Pedro, cartas de Pablo eran mal interpretadas y mal explicadas, y Pedro dice que había quienes estaban mal interpretando a Pablo. Y si ustedes leen detenidamente leen la carta a los romanos, ustedes van a notar que Pablo él mismo hace referencia o alusión a algunas ideas que la gente decía que él enseñaba, cosas que no eran ciertas. Y él lo menciona y escribe ahí en la carta a los romanos. Como algunos dicen, por ejemplo, hagamos males para que vengan bienes. Es decir, sigamos pecando, porque mientras seguimos pecando, le damos a Dios la oportunidad de mostrarse misericordioso y compasivo. Eso decían algunos que Pablo enseñaba. Y Pablo dice, no, yo no enseño eso. Aún entonces, en ese tiempo, había esa necesidad de que hubiese un análisis correcto del contenido del texto. Se hace imprescindible que quienes tenemos el llamado de Dios para enseñar la palabra de Dios, tengamos una sana interpretación de la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Entonces aquí llegamos a la parte final de esto, y antes de hacer un receso, vamos a hacer el repaso. ¿Qué es hermenéutica bíblica? Del griego hermeneu, es el arte o ciencia de la interpretación bíblica. Tiene por objeto fijar los principios y normas que han de aplicarse en la interpretación del texto bíblico. Vamos a quedarnos aquí, hacemos un alto. Muy bien, continuamos con nuestra lección de introducción de la primera clase de hermenéutica.
Diferencia entonces entre hermenéutica y exégesis. Exégesis viene del griego exegomai, que significa explicar, exponer, interpretar. La exégesis es entonces la aplicación seria y formal de los principios y reglas de la hermenéutica para llegar a una interpretación correcta del texto bíblico. Así pues, exégesis es el proceso de ir al texto para determinar qué significó para los primeros lectores y qué significa para nosotros. Es muy importante eso. Vamos a hacer entonces el ejercicio. Ahí ustedes con los que están a su lado van a tener que escribir, ¿ok? Comenzamos, por favor. Primera de Juan 2, 15 al 17. Lean esos versículos, por favor. Y entre ustedes, los que están a su lado, respondan las preguntas que están ahí. Pueden responder ahí escribiendo ahí mismo en la hoja, ya que esa hoja es de ustedes. Si no tienen una hoja aparte, pueden ir haciéndolo. Entonces, Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El ejercicio consiste en que ustedes respondan las siguientes preguntas. ¿Qué es amar? ¿Qué es mundo? ¿Hay pasajes paralelos? Es decir, ¿hay otros pasajes de la Biblia que contienen un mensaje similar a este? Anote entonces el pasaje paralelo si usted encuentra uno. ¿Cómo afecta el amor al mundo? ¿Cuál es la motivación que ofrece el mundo? ¿Y qué motivación nos ofrece Dios? Entonces, allí usted, por favor, hagan rapidito ese ejercicio y entonces vamos a compartir lo que hagamos. Lo pueden hacer en conjunto para que lo hagan entre varios y se ayuden. Ok, vamos entonces a repasar el ejercicio Primera de Juan 2, 15 al 17. Si ustedes notan, miren, es un ejercicio sencillo, muy humilde de parte nuestra, de hacer exégesis. Exégesis significa entender qué quiso decir el escritor, cuál era la idea del escritor, qué significó y qué significa para nosotros. Eso es hacer exégesis. ¿Qué significó y qué significa para nosotros? Entonces, ¿qué es amar? ¿Alguien que haya escrito esa pregunta, la respuesta? ¿Qué es amar? ¿Qué pusieron ahí? Alberto, Alda. Apego. Ok. Me gusta. ¿Ah? Afecto. Poner nuestro afecto en algo. Obediencia. Ok. Dar. A mí me gusta dar mi afecto. Apegar mi corazón. Me gusta eso. Apego. Afecto. Eso es amar. Poner mi afecto en algo. Entregar mi corazón
entregar mi corazón. Muy bien. ¿Qué es mundo? ¿Qué es mundo? ¿Ah? Ok. Estamos haciendo exégesis. Aquí en este texto no es la tierra. La humanidad. Allí hace referencia, abarca dos cosas, para que quede claro. Aquí en este texto abarca dos cosas, las une. La gente que no vive conforme a la voluntad de Dios, eso es el mundo. Va unido el estilo de vida que va en contra de la voluntad de Dios y la gente que sigue ese estilo de vida, que va en contra de la voluntad de Dios. A ellos se refiere ahí el mundo. No améis al mundo, definitivamente que el planeta Tierra, el cosmos. Nosotros tenemos que amar el planeta Tierra. Tenemos que amar al mundo, al planeta. Y tenemos que amar a la gente también. Porque el amor es lo primordial en la fe cristiana. Ama a tu enemigo. Entonces, ¿qué es lo que yo no debo amar? ¿Qué no debo amar? Ese estilo de vida como vive la gente. Esa manera de vivir de la gente. No debo poner mi afecto a ese estilo de vida, porque va en contra de la voluntad de Dios. ¿Hay algún pasaje paralelo? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, porque ese es el otro término que emplea Pablo para hablar del mundo. Siglo, en griego eón, este presente siglo en que vivimos. Entonces, ¿cómo afecta el amor al mundo? ¿Cómo afecta el amor al mundo? Nos aleja de Dios, nos separa del amor de Dios. Gracias. ¿Y cuál es la motivación que ofrece el mundo? Los deseos de la carne. Exacto, nos ofrece placeres y es temporal, es temporal. ¿Y qué motivación nos ofrece Dios? La vida eterna. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Perdone nuestros pecados. Entonces, noten ahí, hemos hecho un ejercicio de exégesis, muy humilde, muy sencillo, pero es para darles una idea. Cuando usted quiere comprender un texto bíblico, tiene que hacerse preguntas parecidas. Hay otras, pero voy a ir dándoles otros tips, otras sugerencias. Esta clase hermenéutica es cómo interpretar correctamente la Biblia. Necesitamos aplicar reglas para interpretar correctamente la Biblia. Bien, pasos básicos para el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Continuamos con la hoja que les entregué. Empiece con oración. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Pidamos por iluminación del Espíritu Santo. No se puede entender la Biblia a menos que el Espíritu Santo sea el instructor. Entonces, ese es un primer paso. Mucha oración. ¿Por qué? Porque la Biblia es de Dios y solo Dios puede darnos a entender su palabra. No podemos. El problema del hombre no es que no tenga razonamiento, pero las cosas de la Biblia se tienen que discernir espiritualmente. No se razonan, escuchen esto, y no es contradicción. Las cosas de la Biblia no se razonan, se disciernen. Hay una gran diferencia, bíblicamente hablando, entre estos dos conceptos. Razonamiento y discernimiento son dos cosas distintas. Todo el mundo tiene razonamiento.
comprensión, el intelecto, la mente abierta para entender ecuaciones y todo este mundo de las ciencias, pero no todos tienen discernimiento espiritual. El hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir. Entonces, nosotros pedimos iluminación. Oigan bien, no pedimos revelación. En el sentido bíblico, revelación es que Dios te dé algo nuevo. Nosotros no queremos algo nuevo. ¿Qué queremos? Entender lo que ya Él reveló. Entiendan eso. Entonces nuestra oración es para que Dios nos ilumine con su Espíritu Santo, para entender la revelación de Dios. Segundo, continuamos aquí. Cuando el apóstol Pablo oraba por los efesios, él oraba por lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, 17 y 18. Noten entonces la oración que hace aquí Pablo por los efesios. Y es nuestra oración. Segundo paso, lea la Biblia. Miren, esto es lo que a mí me ayuda. Escuchen, cuando yo estoy estudiando un pasaje bíblico, me ayuda esto: oración, mucha oración y más oración. Y luego este segundo paso: lea varias veces el mismo pasaje que usted desea entender, una y otra y otra y otra vez. Leo todo el capítulo, hasta 5 veces. No se limite a leer el versículo en cuestión, lea todo el capítulo. Lea el mismo pasaje en diversas versiones de la Biblia. No hay nada que sustituya la lectura de la palabra de Dios. Hay miembros de la iglesia que no conocen la palabra de Dios porque no dedican tiempo a la lectura de la Biblia. Entonces, noten esto: leer, leer, leer y leer en varias versiones. Tercera recomendación que les doy: haga uso de herramientas en internet. Y aquí les recomiendo algunas herramientas. Miren, en internet, accesibles en internet. Versiones de la Biblia. Usted no necesita ya comprar varias versiones de la Biblia, están gratis. Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos. Si usted entra en un sitio en internet que se llama Bible Gateway, ahí va a haber muchísimas versiones. ¿Cuáles son las que yo uso? ¿Cuáles son las versiones que yo uso? Allí en ese sitio le da la opción de leer muchas versiones. Y ahí hay un montón. Las que yo leo, sí, ahí están. Y las que yo leo son Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional y Palabra de Dios para Todos. Esas 3 versiones yo uso siempre y es lo que yo les recomiendo, ¿ok? El mismo pasaje bíblico, léanlo en esas versiones y ustedes van a ver cómo se les ilumina, cómo comprenden el texto. Otra recomendación, escuchen, continuamos con la hoja que tienen ustedes. Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Ustedes pueden buscar allí el significado de palabras, de las palabras que están leyendo en el versículo, busquen el significado. Diccionario Manual Bíblico, hay muchas ilustraciones. Eso que les hablé de usos y costumbres de las tierras bíblicas, eso es muy importante para entender. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Este es un diccionario, este escritor, ese es el apellido de uno, del autor de ese, Vine. Ese es
diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, comentario bíblico de Matthew Henry y otros, un tal de apellido Clark, ese es otro bueno, son los que yo les recomiendo a ustedes. 4. Estudie el contexto bíblico. Uno de los errores más comunes en la interpretación bíblica de un pasaje es sacarlo de contexto. Hay diferentes tipos de contextos. Por ejemplo, contexto inmediato. Es decir, los versículos que preceden o siguen al pasaje en cuestión. Pero también hay contexto mediato. Puede ser el capítulo anterior. También existe el contexto histórico y el contexto cultural. Hay muchos aspectos culturales en la Biblia. Para ello debemos acudir a libros que nos hablan de usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Ustedes no se imaginan cuánto se le abre el panorama cuando ustedes conocen usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Por ejemplo, en el estudio de Proverbios de hoy, he mezclado mi vino. Para entender esa frase, un hebraísmo, tenemos que entender usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Ellos le echaban agua al vino que tomaban y le echaban otras especias para aromatizar, dicen los historiadores. Entonces, me senté en una silla. Nosotros decimos, es normal, todo el mundo se siente en una silla, pero no en los días de Salomón. No todos tenían una silla. Eso es algo que nosotros pasamos por alto. ¿Saben por qué? Porque nosotros leemos la Biblia con la mentalidad nuestra de hoy. Es un grave error. Todo usted trasládese a la época, a la cultura, al momento histórico. Y eso le va a ayudar a entender el texto bíblico. Entonces, por ejemplo, si está estudiando Romanos 6, 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que dice Pablo en Romanos 6, 1 y 2. Ahora, es importante leer los capítulos anteriores para ver por qué Pablo plantea la pregunta, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué Pablo plantea esa pregunta? Tienes que leerte el capítulo anterior, lo que él viene diciendo en los capítulos anteriores. Para entender, eso se llama contexto. Si estudiando Santiago 2:24, si está estudiando Santiago 2:24, es importante conocer toda la carta para comprender el contexto de lo que el escritor está diciendo. ¿Qué dice Santiago 2:24? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ese es un pasaje, escuchen, fundamental en la doctrina de la justificación. Es decir, justificación es un término en la Biblia que significa declarado sin culpa, perdonado. Y es una doctrina. ¿Cómo el hombre llega a recibir el perdón de sus pecados? ¿Qué dice la Biblia? Pablo enseña en Romanos el tema de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así lo dice Pablo. ¿Cómo es uno justificado? Pablo dice por la fe. Pero aquí Santiago dice que uno no es justificado por la fe. ¿Qué dice Santiago? ¿Ah? ¿Hay contradicción entre lo que dice Santiago y lo que dice Pablo? Pablo dice que uno es justificado por la fe, no por las obras.
no por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Pero entonces Santiago dice que la fe sin obras es muerta y que uno es justificado, y él pone ejemplos. Abraham, Dios lo llamó y le dijo: sacrifícame a tu hijo, a tu unigénito. Y Abraham fue y lo sacrificó en su corazón. Dios lo detuvo, pero él, era una decisión. Demostró Abraham su fe. ¿Con qué? Con obra. El punto allí es este, miren. El punto ahí es: la verdadera fe no es teórica. La verdadera fe se demuestra con obras. Ese es todo. No hay contradicción entre Santiago y Pablo, porque Santiago está enfatizando que la verdadera fe se demuestra con obras. Pablo está enfatizando que la obra de la salvación la hizo Cristo en la cruz y que yo no tengo que ganar o hacer méritos para recibir el perdón de mis pecados. Eso es lo que dice Pablo. Pero Pablo tampoco está diciendo que la fe es simplemente una teoría. Él mismo, cuando llegó a Éfeso en su viaje misionero, en Hechos capítulo 19, encontró que había 7 discípulos. Ya estaba ese grupo. Y entonces él les hizo una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué respondieron ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo les lanza una segunda pregunta: ¿en qué pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Pablo dice: ok, Juan mandó que se arrepintieran y que creyeran en el que vendría después de él. Y los volvió a bautizar. Entonces, miren ahí, creer y obedecer están de la mano. Una cosa significa lo otro. Si yo creo, yo obedezco. Eso es lo que Pablo enseña.